Hoy os traigo un vídeo muy interesante, es el vídeo de una billetera que ya os he hablado en el pasado y que muchos me habéis estado comentando en vídeos anteriores. Básicamente, por ejemplo, Ángel Ruiz Sousa hace 6 meses me decía que me encontré por aquí la wallet de tarjetas Tangem y me gustó, pero automáticamente me acordé de ti y digo, hasta que el amigo Iñaki no le eche un ojo, no compro nada. Saludos, que tengas buen domingo. Y eso fue como empecé a hablaros precisamente de la Tangem Wallet, una Tangem que os dejo por aquí el vídeo, que no me terminaba de convencer por un simple hecho, y era el hecho de que no tuviese la posibilidad de extraer las frases semilla. Sin embargo, la billetera que me acaba de llegar, la Tangem 2, acaba de romper todos mis esquemas. De hecho, se ha colado directamente en mi top 3, que ya sabéis que mi top 3 básicamente es la de la Wanky, la de la SafePal y la Kingston, pero que ahora directamente pasa a estar mínimo en la tercera posición, porque es una billetera que me ha encantado y con la nueva funcionalidad que todos esperábamos aún más, porque de hecho, por ejemplo, Leo me decía, no entiendo cómo algunos dicen que tienen frases semillas y otros dicen que no, y eso es porque la versión 1.0, es esta de aquí, no tenía la posibilidad de generar frases semillas. Sin embargo, la 2.0, que es esta que tengo aquí, ya sí que deja crearla. De hecho, Nubiar hace 4 meses nos avisaba, decía, oye, en Tangem están creando una versión nueva con frase semilla, la gente lo pide y habrá las dos versiones, una con semilla y la otra sin. Luego, por ejemplo, Ricky Hernández también dijo, oye Iñaki, he visto que en Tangem han sacado su versión 2.0 y próximamente van a sacar muchas novedades. Staking, un ring de tarjeta, estaría bien una review. Pues hoy os traigo una review porque, por ejemplo, Javier Fernández dice, uso Tangem y me parece buenísima y sencilla. Y es verdad, es una pasada de billetera. Y hoy os la voy a destripar y más adelante, cuando reciba la X1, la SafePal X1, también haré una review comparativa de todas las billeteras que creo que pueden estar compitiendo en el mismo rango. Así que si te apetece enterarte de por qué esta billetera es una pasada, quédate y te lo cuento. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDemy. Como os estaba diciendo, hoy os vengo a presentar la Tangem 2.0, que es la que me acaba de llegar, es esta tarjeta que tengo justamente aquí y que es muy interesante por todo lo que he estado viendo, y la verdad que cambia mucho con respecto a la billetera 1.0. Ahora sí, por fin, es una billetera que realmente me gusta y que encima creo que va a ser de las mejores que os podéis echar a la cara, tanto por precio como por seguridad, como por usabilidad. Tiene algún pero, que os lo voy a contar, pero si os parece empezamos por las cosas buenas. No sin antes recordaros que este canal está patrocinado por 3 comas, voy a estar patrocinado durante todo el año y os recomiendo que probéis con este enlace de aquí 3 comas al 50% de descuento en cualquier plan que queráis comprar, ¿de acuerdo? Tiene planes gratuitos, pero los de pago están ahí. Y además recordaros que el 14 de diciembre, esta misma semana, voy a hacer un workshop de cómo utilizar Botum, que es una empresa española encargada de hacer software que te permita hacer en modo marca blanca, acortar los tiempos de tus proyectos de Web3. Vamos a hablar de casos de éxito y de cómo se puede hacer una funcionalidad muy sencilla de una manera muy rápida. Dicho esto, ¿por qué me gusta Tangem? Pues me gusta básicamente por varias cosas. La primera, su nivel de seguridad es tan sumamente simple que lo único que contiene es un chip seguro que tiene una certificación IAL 6 Plus, o sea, muy cercana a la Engrave, que tiene 7, que es la máxima que yo conozco. Y eso la genera, o sea, le da una seguridad increíble. Por otro lado, una cosa muy útil y que me gusta mucho es que, claro, es una tarjeta de plástico con un chip NFC por dentro, por lo tanto no tiene batería. Y esto está muy guay porque muchas veces en ciertas situaciones trabajo con hot wallets para hacer cosas rápidas o on the go, es decir, cuando voy por la calle y tal, para no andar llevando otra billetera que pinta una billetera en el bolsillo. Con esto la cosa cambia, porque hay veces que no he podido hacer operaciones y me tengo que esperar a llegar a casa. Sin embargo, con esto, como es una tarjeta, la puedo llevar encima y como no se va a caducar, se va a gastar la batería porque no tiene, siempre va a estar disponible para hacer cualquier operación con la seguridad de una hardware wallet. Y ese es uno de los puntos que más me gustan de todo esto. Además tiene
una seguridad IP68 que la protege de altas temperaturas, del polvo, del agua. O sea, se te puede mojar y como es una tarjeta de plástico, no es un aparato, pues no le pasa absolutamente nada. Entonces esto realmente tiene mucha potencia a la hora de la gente que quiere llevarse el tema de cripto por ahí y tener a mano a disposición sus billeteras frías para poder operar en cualquier momento. Oye, que sube no sé qué, no sé cuándo tengo que vender. Pues lo tienes en tu mochila, lo tienes en tu billetera o en tu cartera y de esa manera puedes actuar en cualquier momento y desde cualquier sitio. Para mí, eso es uno de los puntos más fuertes de esta billetera respecto a todas. Porque no conozco, hay algunas que son de este estilo, pero la mayoría son todas mecánicas. Otra cosa que es muy interesante, el firmware no hay que actualizarlo, de hecho no se puede actualizar. Eso viene bien porque no tienes que andar actualizando la billetera y además viene fenomenal porque los hackers no pueden meter aquí nada, no la pueden actualizar con un malware, no pueden hacer nada. Es totalmente estanca, por eso le dan un IL6 Plus. Entonces, ese es otro punto muy interesante de esta billetera. Otra cosa que me ha gustado, que como están tan seguros de su calidad, te dan 25 años de garantía. 25 años de garantía. Es decir, si te rompe, te dan otra. Y la verdad que no les cuesta nada porque con las 1.0, que las estropeé porque no me acordaba del PIN, no sé qué, y se quedaron desechadas, es decir, no puedo recuperarlas, me mandaron otras, parecía que les llovían del cielo. Así que 25 años de garantía. Luego también me he apuntado que tiene protección contra pulsos magnéticos. Una de las cosas que muchas veces tenemos dudas de, oye, ¿y si paso por un escáner? ¿O si la imanto con un imán? Eso pasa porque las bandas de tarjetas de crédito tienen una banda magnética. Esto no lo tiene, por lo tanto son inmunes a rayos X de los aeropuertos, a un bolso o una cartera que tenga algún tipo de imán. Es decir, no le pasa absolutamente nada. Con lo cual, un punto más positivo en cuanto a seguridad. Luego, a nivel de las monedas, me gusta bastante la cantidad de monedas que tiene y sobre todo en la aplicación cómo las tiene distribuidas. Me parece que es muy intuitivo y la verdad que es una forma de organizar las cripto dentro de la aplicación muy interesantes. Luego, además, tiene soporte 24/7. 24/7 para preguntarles cualquier cosa que tengas problema y demás. Y además es que con el cupón que te dejo aquí de Cryptodemy tienes creo que son 10% de descuento, con lo cual también se queda bastante interesante. Y ahora me preguntaréis, oye Iñaki, respecto a la X1 que hablaste en este vídeo de aquí, ¿cuál te quedarías? Pues como la X1 todavía no la he recibido, no lo sé. Me da la sensación de que esta va a ser incluso más rápida a la hora de firmar transacciones para el tema de DeFi. Entonces tengo mis dudas. Quiero hacer esa review, quiero hacer esa comparativa para poderos decir, habiendo probado las dos, una opinión fundamentada. Luego deciros también que se han vendido más o menos 850.000 tarjetas de estas y ha habido 0 hackeos de la misma. Con lo cual, fijaros también pues eso, esa aseguración, esa afirmación que hacen respecto a que son seguros y la certificación que tienen. Llevan desde 2017, esta empresa es suiza, y pues bueno, creo que me da bastantes garantías. Si nos vamos directamente a la web, podemos ver cómo ellos van hablando de todo esto que os he dicho y cómo funciona, ojo, con teléfonos que tengan NFC, es decir, si tu teléfono no tiene la posibilidad de pagar con contactless, probablemente no tendrá NFC. Por lo tanto, no te compres esta billetera si tu teléfono no tiene esta funcionalidad. Si tienes un iPhone, un Samsung, un Android de los últimos hablo de los que ya tienen NFC, sin problemas vas a poderla utilizar. Además, ellos se vanaglorian, y vamos a hacer ahora la prueba, de que en 3 minutos tienes la activación de las tarjetas. Y además, pues bueno, que tiene todo lo que os he estado diciendo. Mira, ya tienen 1 millón desde el 2018, ¿vale? Y 0 hackeos. Y luego cómo gestionan el tema de las criptomonedas, tienen un montón de assets y luego que simplemente tienen el chip seguro, que es un poco lo que os estaba diciendo, ¿vale? El tema de la seguridad y el 6 Plus, el IP68, la protección contra rayos X, ¿vale? Lo tenéis todo lo que os he contado, lo he podido ver directamente en la web. Luego el firmware está auditado, esto también es una cosa importante. Lo que es la aplicación sí que es open source, la podéis encontrar en GitHub en este enlace de aquí, pero lo que es la tarjeta es código cerrado y está auditada por una empresa, una reputada empresa
suiza que se llama Kudelsky Security, ¿de acuerdo? Le podéis echar aquí un vistazo, la garantía de los 25 años y la verdad es que tiene muy buena pinta cuando la vi y la puedo reafirmar que es brutal y quiero que me llegue la X1 para poder hacer la comparativa. Y si os parece ahora lo que vamos a hacer es todo el proceso para que veáis lo rápido que es configurar una de estas billeteras, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Tangem. Yo ya tenía aquí las anteriores puestas, le doy los 3 puntitos de arriba y directamente lo que hago es irme a Add New Wallet. Y lo único que tenemos que hacer es poner por detrás la tarjeta y ya se me ha generado, ya me ha verificado o ya me ha autenticado con esta tarjeta. Ahora, lo que me da son 3 opciones. La primera, la que ellos recomiendan, que es directamente crear la wallet. Digamos que la clave privada se quedará insertada dentro del chip de seguridad de la tarjeta y podrás hacer copia con las 2 otras tarjetas, si te compras el paquete de 3, que te vienen. De manera que si pierdes las 3 tarjetas perderás acceso a tus fondos, que era algo que no me gustaba de la Tangem 1, que solo te daba esa opción y para mí era demasiado riesgosa. ¿Por qué? Porque aunque había gente que dice es lo mismo perder una frase semilla que perder un pin o las tarjetas, no es cierto, porque tú la frase semilla la puedes multiplicar por 55 millones de papeles, aparatos para guardarlas, mientras que aquí solo te tienes que limitar a 3. ¿Que es difícil perderlas? Sí, pero son 3 opciones. En cambio ahora, en Other Options, te permite crear frase semilla, generar una frase semilla directamente desde la aplicación y importar una nueva. Si queréis aumentar esa seguridad, os recomiendo poner todo en formato modo avión y quitar el wifi si queréis también la SIM y hacer la frase semilla desde ahí por si tenéis algún tipo de malware en el teléfono. Una vez que creéis la frase semilla, que lo vamos a hacer ahora, será súper sencillo y lo vais a ver. Y podéis incluso también importar una wallet desde fuera, alguna que ya tengáis creada con otra aplicación o que sea y que queráis estar securizada por esta billetera, lo podéis hacer importando la clave privada directamente desde ahí. Lo cual te da una ventaja adicional, ya que generar la frase semilla con esta aplicación te genera 12 palabras, porque para ellos dicen que es totalmente suficiente, pero si aún quieres más seguridad y quieres 24 palabras, las puedes conseguir generando esa frase semilla desde otro sitio de 24 palabras e importándolas con la clave semilla y será aceptada. Vamos a ir directamente a la segunda opción, que es generar la frase semilla, y aquí me aparece una frase semilla de 12. Me las voy a apuntar y volvemos en un segundo. Vale, ya me las he apuntado, vamos a ir a continuar y me pide la posición 2, que en mi caso es divide. Y ahora le doy a crear wallet. Y lo que me pide es que vuelva a escanear la billetera. Y ya se ha generado. Y ahora lo que me da opción es de añadir una backup card, o sea, una tarjeta de resguardo, o directamente finalizar el backup. Esto lo podemos hacer, o como ya tenemos la frase semilla, nos daría un poquito igual. Yo de momento voy a poner una backup card, voy a poner aquí, la voy a colocar para que veáis cómo funciona. Estaría así y ya estaría. Finalizo el backup, le digo que continuar y creo un código de acceso. Y escanearía la tarjeta primaria para confirmar. Y automáticamente tendría ya configuradas la billetera principal y la backup. He dejado otra, pero para no hacer el vídeo más largo. Y esta es un poco la pinta que tiene la aplicación. Y de hecho, si le damos a Manage Tokens, podemos ver cómo organiza todas las diferentes monedas. Fijaros todas las redes que tiene, que son bastantes, muchas. Con lo cual está al nivel de una Wanki o una SafePal. Pero es que además, fijaros cómo yo, por ejemplo, con USDT, si le pincho en el desplegable, puedo activar todas aquellas monedas o redes, perdón, que quiera para Tether. Por ejemplo, oye, quiero RC20, quiero también en Avalanche, en Polygon y en Solana. Le doy a Save Change, me escanea, le tengo que poner la tarjeta primaria y automáticamente ya ha firmado. Esa velocidad de firma es la que podríamos tener en cualquier transacción que hiciéramos en DeFi o enviar fondos a algún otro sitio. Y con esto es tan sencillo como recibir y podemos tener aquí la billetera, podemos enviar cuando esté, podemos hacer la parte de exchange con algunas monedas y esta es la parte que menos me termina de gustar y por lo
que no ha escalado a la posición 2 o a la posición 1 de mi ranking. Y es que todavía la aplicación necesita mejorar, necesita todavía tener muchas más opciones de swap, de swap multi-bridge, es decir, multi-cross-chain, es decir, que puedas pasar de diferentes sitios de un lado a otro, ya que aquí, por ejemplo, en Exchange, pues me deja pasar a ciertas cosas, pero todo dentro de la misma red de Avalanche, ¿de acuerdo? No me deja irme de Avalanche a Polygon. Pues bueno, son pequeñas cosas. Otra cosa que no me termina, aunque sí que puedes conectarla con Wallet Connect, lo que me falta, por ejemplo, es que puedas tener aquí un escenario donde puedas tener una biblioteca de diferentes dApps, que pinchando ya directamente accedas, como tiene SafePal o como tiene, por ejemplo, OneKey. Para mí eso también es importante de cara a la usabilidad, pero sin lugar a dudas, de momento el top 3 lo tiene, el posición 3. Veremos en un ranking futuro que haga, analizando la X1 y analizando el resto de las billeteras, en qué posición, objetivamente hablando, se queda Tangem. Así que si te ha gustado este vídeo, hazle muchísimos likes, suscríbete y dale a la campanita porque cada domingo seguiremos subiendo un vídeo como este. Y acuérdate que con el cupón de Cryptodemy puedes comprar esta billetera simplemente por 10% de descuento. Nos vemos. ¡Chao!